¿sí? El trabajo, la comida, y que si se cierra todo por 14 días, en fin, hay mucha situación y puede generar cierto estrés, pero debemos saber que nuestra vida está en las manos del Señor. Recuerda lo que dice el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Recuerda que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Recuerda la palabra, acércate, apropiate de la palabra, ¿sí? Apropiate de la palabra. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a ser edificados con la palabra. Dios te bendiga, hermano que nos estás viendo, amigo que nos estás viendo, sé bienvenido. Dios tiene una palabra para ti. El Señor traerá, hablará a tu corazón, y es el deseo de mi vida, ¿verdad?, que el Señor pueda traer una palabra para ti esta mañana. Gracias a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pecaron cuando fueron niños? ¿Puedo ver tu mano? ¿Ya? Bola de pecadores. Qué bárbaros. ¿Cuántos pecaron ya un poquito más grandes cuando estuvieron en la primaria o en la secundaria? A ver, ¿puedo ver tu mano? Mira, pecadorsosísimos. Qué bárbaros, ¿verdad? ¿Y cuántos pecaron el mes pasado? ¿La semana pasada? ¿Hace 3 días? Ya mejor la dejan arriba, ¿verdad? Todos hemos pecado una y otra vez. Y el hecho de que seamos cristianos no significa que no pequemos ni que cometamos errores. No significa que seamos perfectos, de ninguna manera. Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 18. Fíjese lo que dice la palabra. Dice: y yo sé que en mí, dice él, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7, 18. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Había una lucha en Pablo. Dice: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No sé cuántos se puedan identificar con Pablo, pero esto nos pasa a todos. ¿Pablo era un hombre perfecto? ¿Se equivocaba? ¿Se equivocó muchas veces? Sí, igual que nosotros. Él no era perfecto, pero si podemos ver los grandes hombres de la Biblia, podemos ver que todos ellos fueron hombres con grandes errores. Si piensas en Sansón, si piensas en Adán, o en Eva, o en Abraham, o en David, en quien tú pienses, vamos a poder encontrar algún detalle, alguna situación en su vida. Algunos fueron mentirosos, engañadores, como Jacob, ¿recuerdan ustedes? Y inclusive el verso 24 del capítulo 7, Pablo dice: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él, hablando de sí mismo, dice: miserable de mí. Se encontraba, él sabía que había una atadura en su vida. El pecado es como el sobrepeso. Es como el sobrepeso. El Salmo 38:4, fíjate lo que dice. Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué es caminar? Si tú mides 1.70 aproximadamente, o 1.60, que es la estatura media aquí en México, si tú pesas 150 kilos, entonces vas a tener sobrepeso o vas a estar en obesidad. Y no es lo mismo
cargar 150 kilos durante 30 años a cargar 65 kilos durante los mismos 30 años. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Cuando alguien sufre o tiene sobrepeso, es propenso a tener algunas enfermedades. Por ejemplo, hay mucha gente que le duelen sus rodillas y va al médico y le dice al médico: ¿sabes qué? Es que necesitas sacarte esos 50 kilos que traes de más. Por eso te duelen las rodillas. Pobrecitas tus rodillas, todo el tiempo están recibiendo el impacto de esos 200 kilos que traes arriba. El sobrepeso es así. Tenemos problemas con eso muchas veces. También causa que la presión arterial se eleve, también causa que el colesterol ande arriba. Hay un riesgo más grande de contraer diabetes y muchas más, por mencionar algunas de las cosas. Pero dice el salmista que el pecado ha sido como una carga sobre él. Y yo, ¿me podrías ayudar un poquito, Memo? Sí, vente por favor. Vente por favor. A lo mejor, vente aquí arriba. Gloria a Dios. Memo es un chico cristiano, fortalecido en el Señor, pero de repente comete por ahí un pecadillo, pequeñillo, ¿verdad? Y entonces, pues, de repente, pues, empieza él a tener un poco de peso de más, porque el pecado es como una carga, y de repente hay otro pecadillo por ahí. Memo, qué barbaridad, Memo. Tú dices: estamos bien, ¿verdad? Sí, puedes hacer tus actividades y todo, pero un pecadillo te lleva a otro pecadillo, y ese otro pecadillo te lleva a otro pecado, y ese otro pecado te lleva a otro pecado, y ese te lleva a otro pecado más grande, y cada vez el pecado es como una carga más grande, ¿no? Entonces, de repente, cuando menos se da cuenta, Memo está envuelto en el pecado. Y entonces se va a dar cuenta que el pecado lo va a cargar. ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? No. ¿Ligeros? ¿Puedes hacer lo que harías cualquier día? No. Vete a correr, córrele. ¿Podría? No. Pesa, ¿verdad? ¿Sabes qué? No te voy a decir para atrás, ¿eh? Así es. ¿Me ayudas tantito? No se vaya a ir para atrás acá. Así es el pecado. Cuando nosotros dejamos que el pecado se anide en nuestra vida y lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos, tarde que temprano se empieza a llenar. Y empezamos por cualquier cosita, pero de tarde que temprano el peso es mayúsculo. Y no es lo mismo. Podemos caminar. Si quieres, ya quítesela, gracias. Sí, ya, ayúdale por favor. No es lo mismo, jamás será lo mismo pesar 60 kilos, 50 kilos, no sé cuánto pesas, Memo, pero gracias, Memo. No es lo mismo a pesar 150 kilos, porque el pecado es como una carga que vas a traer arriba de ti, vas a traer encima de ti. ¿Te conviene pecar? Imagínate con todo ese peso encima, y queremos servir al Señor, queremos bendecir nuestra casa, queremos bendecir a nuestros hijos. Nunca será lo mismo. Cuando tú dices: danza al Señor, hermano, hay mucha gente que dice: levanta tus manos al Señor. No. Hay ciertas cosas que pueden estar trayendo peso sobre tu vida. Te verás imposibilitado. Entonces, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas.
Pero vamos a ver entonces qué significa este versículo. Lo vamos a analizar, porque siendo cristianos cometemos errores y pecamos, ofendemos al Señor. ¿A qué se refiere? ¿Al cuerpo, al alma o al espíritu? Cuando decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando tú vienes a Cristo y aceptas a Cristo en tu corazón, tú te miras en el espejo y tú dices, sigo siendo el mismo. Digo, yo no sé si alguien cambió, era moreno y aceptó a Cristo y se hizo güero. No, ¿verdad? Entonces la nueva criatura no habla acerca del aspecto físico. Cuando tú vienes a Cristo y te haces una nueva criatura, tu aspecto físico continúa igual. Sigues con ese mismo lunar que tienes junto a la boca. Cielito lindo. Sigues con el mismo lunar, sigues con la misma verruga peluda. Sigues con lo mismo, sigues con lo mismo. Cuando aceptas a Cristo, tu cuerpo no cambia, es el mismo. Cuando aceptas a Cristo, tu alma empieza a cambiar. Hay gente que recibe una transformación inmediata, pero hay mucha gente que necesita un proceso. Hay mucha gente que a través del tiempo empieza a entender que aquello que hacía no estaba bien y ahora empieza a tratar mejor a su esposa, ahora empieza a ser un ejemplo para sus hijos, ahora empieza a transformar su alma, sabe que debe perdonar, sabe que debe ya no ser tan enojón, tan irascible, tan contestón. Es un proceso. Entonces esa nueva criatura no viene al alma de una forma inmediata. ¿A qué se refiere? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estamos hablando de nuestro espíritu. Nuestro espíritu en ese momento estaba muerto y cuando vienes a Cristo, ¿qué pasa con él? Vive para Dios. Entonces somos una nueva criatura. Pero la transformación de nuestra vida es un proceso del cual tú y yo somos responsables. Nuestro actuar, nuestro caminar durante nuestra vida depende 100% de cada uno de nosotros. Completamente de cada uno de nosotros. Cuando vemos a Cristo resucitado y lo experimentamos en nuestra vida, entonces tenemos la fuerza para decir no. Tú sabes, normalmente ¿qué hacemos? Tendemos a echarle la culpa a los demás, ¿no? Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos, tendemos a echarle la culpa a los demás. ¿Recuerdas el caso de Adán? Él comió de ese fruto. Primero lo hizo ¿quién? Ahí está en la Biblia, ¿verdad? Primero fue ella, pero bueno, cuando el Señor le llama a cuentas, ¿a quién llamó? Primero, dijo, a ver, Adán, ven para acá. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué le dijo Adán? Esa vieja que tú me diste, ella fue. Él trató de echarle la culpa allá. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pobrecito Adán, de veras, hijo, qué barbaridad, qué mujer te tocó. ¿Eso le dijo el Señor? No, Dios lo llamó a él. Dios lo llamó a él a cuentas. La consecuencia para él fue: con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. ¿Quién es responsable delante de Dios por sus pecados? Cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. Tú dices, ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, ay, es que mi amigo me invitó, ay, es que mi amiga fue la culpable, ay, es que tú delante de Dios eres responsable. Tú
y solamente tú y nadie más que tú eres responsable. Dios no te va a llamar a cuentas y no le vas a poder decir a Dios: Señor, es que mi papá, fíjate que pobrecito de mí, me tocó así y yo sufrí mucho. Es decir, el Señor, fue tu responsabilidad, la decisión que tú tomaste sobre tu vida. ¿Tenemos el poder del Espíritu Santo para no ceder? Claro que sí, pero dependerá de nosotros. Dependerá de nosotros. Tú decides si ves o no ves esa película. Tú decides si comes o no comes esos 10 tacos, 3 tortas, un refresco familiar, un pozole y un menudito para que remate bien. Tú decides. Es tu responsabilidad. Cada uno de nosotros delante del Señor somos responsables. Delante de Dios somos responsables. Tú eres responsable si tocas lo que no debes de tocar. Tú eres responsable delante de Dios. Tú y solo tú. Si te metes con otra persona que no es tu esposa, tú eres responsable. Cada uno de nosotros somos responsables. Somos responsables cómo reaccionamos, qué palabras salen de nuestra boca cuando alguien nos dice una grosería con el claxon cuando vamos en la calle. Tú eres responsable. Tú eres responsable. Tú eres responsable. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estamos solos, así que tú digas: oh, pobrecitos, pues es que caí, tenía que caer, ¿verdad? No. Dios te ha dado fuerza. Dios te ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero hablar del aparentemente no pasa nada. Porque hacemos esto mal y no pasa nada. Hacemos un poquito de mal aquí y no pasa nada. Tomamos un pequeño soborno y no pasa nada. Nadie nos vio. No pasa nada. Engañamos un poquito cuando robamos, cuando vendemos algo y no pasa nada. Aparentemente no pasa nada. Hablamos un poco de más, criticamos a alguien y aparentemente no pasa nada. Le gritas a tu mujer: ¡cállate! Y aparentemente ¿sí pasa? Santo el Señor. Aguas. Aparentemente no pasa nada. Tu marido te pide algo y tú te das la vuelta y aparentemente no pasa nada. Tu papá te dice que hagas algo y tú por acá dentro: viejo esto, viejo el otro, viejo sabe que ay, bla, 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 bla. Y aparentemente no pasa nada. Mándale un mensajito por ahí a alguien incorrecto, indebido. Y aparentemente no pasa nada. ¿De veras? Por eso te quiero hablar del aparentemente no pasa nada. No lees la Biblia, no oras. ¿Cuántos no leyeron nada toda la semana? No, levanten la mano, por favor. Pero no lees nada, no oras nada. Y se llega el próximo domingo y aparentemente no pasa nada. No pasa nada. Pero vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 22.
Proverbios 5:22. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será, ¿con qué? Con las cuerdas de su pecado. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Aparentemente uno dice, ay, no pasa nada. Ver una película incorrecta, tú dices, ah, no pasa nada. Supe lo que hicieron el verano pasado y no pasa nada. Pesadilla en la calle 13, o sabe qué calle es, pero y aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada. ¿Quieres ver a Chucky? Puedes verlo y aparentemente no pasa nada. Pero la palabra es clara: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Me ayudas, Fer, tantito? ¿Sí? Las cuerdas del pecado. ¿Qué tan pecador eres, Fernando? Ahorita vas a ver qué tan pecador eres. A ver, póntela porque tú mismo estás pecando, ¿eh? Ahí está bien, no te la voy a poner en el cuello. ¿Verdad? Pero alguien quiere ser libre. Alguien quiere caminar y vivir la vida como el Señor manda, con alegría, con regocijo, con libertad, con paz. Y quiere ir, pero retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado es así. Te va a retener. Tú dices, quiero caminar a la libertad, quiero tener un matrimonio con alegría, con regocijo, pero el pecado lo va a estar reteniendo. Señor, ¿por qué no me salen bien los negocios? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿A dónde vas? Retenido será con las cuerdas de su pecado. Con las cuerdas de su pecado. Así es el pecado. Él quiere ser libre. Él quiere... gracias. Él quiere vivir la vida como Dios quiere, con un matrimonio feliz, con una familia edificante, fortalecida en el Señor. Pero si él practica el pecado, él va a ser limitado por las mismas cuerdas de su propio pecado. ¿Cuántos hombres han dicho, a quién le dan pan que llore? Grandototes, pero chillan. Así es. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Nuestro enemigo es inteligente, hermano. Él usa estrategias para hacernos caer, para tentarnos. Él no sabe porque él no es omnisciente, pero él sabe observarte y sabe de qué patita cojeas. Y resulta que tú fuiste alcohólico en tu vida pasada. Resulta que tú tenías el problema con la bebida y prendes la televisión y lo primero que ves, una 2X Lager, sudando la botella, y luego ves cómo la abre, ¿no? El enemigo sabe cuáles fueron tus pecados, tus debilidades, y te va a atacar por ahí. Te va a atacar por ahí. Si tu problema fueron las mujeres, de repente te va a pasar por ahí alguien
¿Y qué vas a hacer? Vas a decir, no. Porque el poder de Dios está sobre ti. El poder de Dios está contigo para decir no al pecado. Habrá gente que a lo mejor diga, nunca yo voy a ser tentado con robar, nunca. Ajá, pero ¿qué tal con el chimole? Y hay otra gente que sí, ¿no? Ese es su problema. Ay, desde chiquitos se quedaban con el cambio, ¿no?, de las tortillas. Y luego lo fueron desarrollando con el paso del tiempo. En fin. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha ahí. El espíritu contra la carne. Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de la carne física, sino estamos hablando de nuestra naturaleza inclinada hacia el pecado, hacia lo malo. Entonces hay una lucha entre ellos. ¿Se recuerdan de aquello de lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo? Así es. Hay una lucha ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a debilitar nuestra carne. No hay que ponerle más fuego, no hay que darle alimento para que se debilite, no tenga fuerzas. ¿Recuerdas la victoria del pecado sobre el pecado? La victoria sobre el pecado no viene de forma automática. Se requiere que tú y yo podamos caminar en el Señor, tomar la decisión y seguir adelante. Tomar la decisión y seguir adelante. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo podemos vencer entonces al pecado? Número 1, nunca descuides tu relación personal con el Señor. Nunca descuides tu relación personal con el Señor. Aquellos que no oran, aquellos que no tienen un tiempo devocional con Dios, aquellos que no leen la palabra serán mayormente susceptibles y esclavos a caer o inclinados a practicar el pecado. Necesitas hacerlo parte de tu vida. Tiene que ser una parte importante, primordial. Lo primero que hagas cada día al levantarte es tener comunión con el Señor. Es la única forma. Estar cerca del Señor es la forma en cómo tú puedes estar fortalecido en el Señor. Tienes que congregarte, tienes que recibir de la palabra, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Es necesario. Número 2, debemos de tener conciencia y conocimiento de la consecuencia que puede traer el pecado. El placer es momentáneo, el placer viene a la carne, está rico, pero dura unos instantes. ¿Cuánta gente por un instante ha cambiado su vida? Ha echado a perder su matrimonio, ha roto su familia. ¿Cuánta gente se ha contagiado de una enfermedad por 5 minutos de placer? Terrible. Pensemos en las consecuencias de esto. Y quiero terminar con lo que dice Pablo. Le decíamos, Pablo dijo, miserable de mí, pero en el capítulo 8, el siguiente capítulo, inmediatamente en el versículo 2, fíjate lo que dice Pablo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Bien, leamos juntos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una vez que Pablo decía, lo que no quiero es lo que hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente en el capítulo siguiente Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la libertad gloriosa en el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre,
Danos esa fuerza para caminar como tú deseas que caminemos, en pureza, en limpieza, en santidad, que podamos entender que a causa de nuestro pecado habrá consecuencias en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hijos tuyos que te muestren a ti, a la gente, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros tu rostro, que la gente pueda ver en nosotros tus manos, que la gente pueda ver en nosotros tu corazón, que podamos caminar en integridad, en honestidad, en cada trato que hacemos, en cada cosa que vendemos, en cada transacción de cualquier especie que hagamos, Señor, que podamos ser honestos, que hablemos con la verdad, que seamos íntegros, Señor. Ayúdanos a bendecir nuestras casas, ayúdanos a bendecir nuestros hogares, Señor. Padre, que podamos traer bendición sobre nuestra familia, que seamos libres, Señor, de toda atadura, que seamos libres de cualquier cuerda de pecado que ha estado sobre nosotros. Y aun cuando hemos querido prosperar, a causa del pecado no hemos podido hacerlo. Oramos, Señor, que tú nos traigas y nos lleves a caminar en esa libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí, mantente con tus ojos cerrados. Y si hay algo que tú necesitas presentarle al Señor, hay algo que tú necesitas decirle: Dios, perdóname por esto, yo quiero que en este momento lo hagas. Ahí en tu lugar, el Señor y tú, que puedan tener comunicación. Dile: Señor, me arrepiento de mi pecado, porque he estado practicando esto. Si has puesto tu ojo o tus ojos en una persona que no es tu esposo, este es el momento de ponerte a cuentas con el Señor. Si, hijo, has estado deshonrando a tus padres al no obedecerle, este es tu momento de ponerte a cuentas con el Señor. Si quieres que te vaya bien en la vida, este es el momento para ponerte a cuentas con el Señor. Si has estado teniendo o manteniendo una relación extramarital, o has estado teniendo una relación sexual con alguien que no es tu esposa, este es tu momento de ponerte a cuentas con el Señor. Si has estado esclavizado a algún tipo de droga, este es tu momento de ponerte a cuentas con el Señor. Dios y tú. Dios y tú. Pensamientos incorrectos, actitudes incorrectas, palabras incorrectas, chistes incorrectos, programas de televisión incorrectos, películas incorrectas. Ponte a cuentas con el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.